El cáncer de próstata es un cáncer súper importante porque es el cáncer número uno de los hombres. A ver, déjeme un segundito, voy a mover un par de cosas. En el mundo se estima que cada año se diagnostica 1.600.000 casos de cáncer de próstata y de estos casos 366.000 personas mueren por año de cáncer de próstata. En los Estados Unidos, el 11% de los hombres se les va a diagnosticar cáncer de próstata a lo largo de su vida y la incidencia va a ir aumentando con la edad, como vamos a ver. Pero también algo importante es que la tasa de supervivencia a 5 años es mayor al 5%. Lo que tenemos que entender como cosa clara, que es la segunda causa de cáncer en el hombre después del cáncer de piel, pero de los tumores sólidos es el número uno. Y después del cáncer de pulmón, la mortalidad en segundo lugar es por cáncer de próstata. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que te diagnostican cáncer de próstata? Alrededor del 15% y alrededor del 3% de los pacientes van a morir de cáncer de próstata. Voy a hablar de este tema de autopsia en una diapositiva posterior, por eso no voy a hablar ahorita de eso. Y en general, el 78% de los tumores se diagnostican de manera localizada. 12% ya tienen una diseminación ganglionar y 6% al momento del diagnóstico tienen metástasis a distancia. Esta es una condición que en el mundo ha cambiado y en Bolivia también. Hace muchos años, cuando yo empecé a ejercer la urología en Bolivia, los cánceres de próstata con gran frecuencia los diagnosticaban los internistas o los neurólogos o neurocirujanos y venían por cuadros de dolor lumbar y lo que tenían en realidad eran metástasis óseas. En los Estados Unidos, el 2021 han tenido 248.000 casos y han muerto 34.000 cánceres. Entonces, como causa de diagnóstico es la número uno y como causa de muerte relacionada a cáncer es el número dos en el varón. En la medida que vamos aumentando la edad, el riesgo de tener cáncer de próstata va aumentando de 1 en 411 o el 0,2% hasta los 50 años. Entre los 60 y los 70 años es 1 en 20 y cuando tenemos más de 70 años es 1 en 12, el 8,7. Y desde que nacemos hasta que morimos, en general 12% de los pacientes o 1 de cada 8 van a tener cáncer de próstata. En Bolivia estamos en una posición intermedia, digamos, Bolivia no es uno de los países que más hace estadísticas para ver qué es lo que pasa con los pacientes, pero en líneas generales nosotros estamos más o menos entre 32 y 45 por 100.000 habitantes de diagnóstico. La incidencia por país es bien variable, es bastante elevada en la población afroamericana en los Estados Unidos, es menos en la blanca, pero los países asiáticos tienen mucho menos incidencia de cáncer de próstata. Y voy a ir a la parte inicial, pero probablemente eso se debe a factores de tipo alimenticio. Lo que sabemos es que poblaciones asiáticas cuando migran a los Estados Unidos, la primera generación come como gringo o como chino, pero ya la segunda generación de asiáticos que migran a los Estados Unidos comen como americano y en esta población la incidencia se iguala. Entonces la dieta en general es un factor y es una dieta en general rica en grasas. Pero las tres cosas más importantes que tenemos que tener como claridad es la edad. Entonces, en la medida que va aumentando la edad, va aumentando la posibilidad de diagnosticar cáncer de próstata. En trabajos en autopsia se encuentran focos microscópicos de cáncer de próstata en el 40% de los hombres a los 50 años y en el 70% de los hombres a los 80 años. Entonces, esto es súper importante porque esto tiene que ver hoy día también con lo que nosotros llamamos vigilancia activa de un grupo de pacientes, estos pacientes de bajo riesgo, porque hemos visto que alrededor del 15% van a tener cánceres clínicos y alrededor de un 3% van a morir. Entonces, si diagnosticáramos todos estos pacientes, estuviéramos sobretratando. El otro factor de riesgo es la raza. Nosotros no tenemos mucha raza negra o afroamericana, pero aumenta entre 50 y 80%. Es mayor el riesgo en la población afroamericana que en los blancos.
El tema que sí es importante es el antecedente familiar. Entonces, los pacientes con historia familiar de cáncer de próstata tienen más riesgo. Si tu padre ha tenido este riesgo de 15%, sube como un 40%. Y si tu hermano ha tenido este riesgo, sube hasta 60%. Y hoy día también se están viendo temas genéticos. La presencia de BRCA2, de esta alteración genética BRCA2, es un factor de riesgo que puede condicionar que los pacientes tengan mayor posibilidad. Definitivamente el cáncer de próstata se desarrolla en un ambiente donde existe testosterona. Si a los hombres los castras antes de la pubertad, no van a desarrollar cáncer de próstata. Parte del tratamiento del cáncer de próstata metastásico, que incluso ha sido parte de un premio Nobel de medicina, es hacer el retiro de las hormonas. Entonces, las hormonas están metidas en esto. Y hemos hablado sobre la dieta, la obesidad. El tabaco también es un factor de riesgo. La actividad sexual tiene un efecto protector. Se dice que para que uno disminuya su riesgo debería tener 21 relaciones al mes. Y las tricomonas también aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, poco hemos hablado ya de esto. En la medida que va aumentando la edad, aumenta también el riesgo de estos cánceres microscópicos. Más o menos a mediados de los 80, el 84, se empezó a utilizar el antígeno prostático específico en forma masiva y esto condicionó un incremento sustancial en el diagnóstico de pacientes con cáncer de próstata. Pero la mortalidad no ha bajado en la manera, en la proporción en la que se han diagnosticado. Entonces, hoy día sabemos que hay pacientes a los que los estábamos sobrediagnosticando, sobretratando, y son pacientes que eventualmente iban a tener la enfermedad, iban a vivir con la enfermedad y se iban a morir con la enfermedad sin que esta sea la causa de su mortalidad. Por lo tanto, hoy día somos mucho más cautos en estos temas de pesquisa. Esta cosa que se llama screening de cáncer de próstata es algo que no hay que hacer. O sea, estas campañas que de vez en cuando se publicitan acá, pesquisa de cáncer de próstata, es simplemente un tema comercial, pero académicamente no es lo correcto. ¿Cuál es el cuadro clínico de los pacientes con cáncer de próstata? Es súper importante entender que un porcentaje de los pacientes están asintomáticos, vale decir, no tienen ninguna molestia. Otros pacientes pueden consultar por síntomas del tracto urinario inferior y básicamente porque ha crecido su próstata por patología benigna y eventualmente confundir o incluso por patología maligna. Y otro paciente que está alrededor del 6% consultan porque ya tienen dolores óseos o otras complicaciones como tos, edema de extremidades inferiores y se debe a diseminación ya metastásica de la enfermedad. Pero hoy, gracias a todo el tema de avances en el diagnóstico y la otra cosa que el hombre está teniendo una actitud más permisiva en el tema de acceder en forma temprana a hacerse control, la mayoría de los cánceres se diagnostican en etapas locales y la gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos. ¿Cómo sospecho que un paciente tiene cáncer de próstata? El tacto rectal es una de las cosas que hay que hacer a los pacientes. Hoy día hay que hacer una decisión consensuada con los pacientes, sobre todo entre los que están entre los 50 y los 69 años, que son el grupo de mayor riesgo. Hoy día las guías te dicen que tú les debes consultar si quiere o no quiere hacerse este examen. Si no quiere hacérselo, el antígeno prostático es el otro valor. Van a ver que hay relaciones de antígeno prostático en relación a la edad de los pacientes, pero en líneas generales yo creo que es bueno tener un parámetro de referencia. Y el antígeno de más de 4 debe ser sometido a valoración por urólogos. O sea, el mensaje para ustedes que si está por debajo de 4, más tranquilos, pero si está más de 4, vale la pena que esos pacientes sean valorados por urólogos. Y las resonancias magnéticas multiparamétricas pueden dar, se han clasificado, vamos a hablar más adelante de unas lesiones que se llaman PIRADS, y las PIRADS 4 o 5 tienen entre 60 y 90% de posibilidades de sensibilidad en hacer diagnóstico de cáncer de próstata. El tacto rectal, en general, podemos encontrar lesiones en el tacto rectal en el 40% cuando metemos y encontrar una zona sospechosa de cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata se desarrolla fundamentalmente en la zona periférica de la glándula. Aproximadamente el 65% de estos pacientes, de los pacientes van a desarrollar cánceres de próstata en esta zona.
aproximadamente un 25% de los pacientes van a ser diagnosticados en esta zona central y en la zona de transición el 10% de los pacientes van a ser diagnosticados con cáncer de próstata. Chicos, ¿alguien está con su micrófono abierto? No te puedes cualquier rato estar en una relación así. No sé cómo puedo hacer, pero espérenme un rato, chicos, voy a bloquear los micrófonos ya, porque si no, no voy a poder avanzar. Entonces, el antígeno prostático, ya hemos hablado que el valor de referencia es de 0 a 4, pero hay algunas consideraciones de antígeno que en general no son como para este nivel de pregrado en la que estamos hablando, pero es bueno que sepa. Si un paciente, por ejemplo, hay una cosa que se llama velocidad del PSA, es un paciente, no sé, de 60 años que tiene antecedente que su hermano le han diagnosticado cáncer de próstata. Entonces, lo veo el año pasado, su antígeno está en 2. Y viene a mi consulta este año y su antígeno después de 11 meses está en 3. Cuando este valor de un año a otro ha subido más de 0,75 nanogramos año, es algo que hay que tomar en consideración. Y más si ha tenido un factor de riesgo. Entonces, eso se llama velocidad del PSA. También podemos ver la relación entre el antígeno prostático libre y total. En general, cuando el antígeno prostático, lo ideal es que esté sobre 20. Debajo de 10 alta sospecha, pero ponemos un valor intermedio por debajo de 18. Entonces, estos antígenos, cuando la relación entre la fracción libre y la conjugada de antígeno está por debajo del 18%, estos pacientes tienen más sospecha de cáncer de próstata. Hay otra cosa que se llama densidad del PSA. A veces tú tocas la próstata, una próstata de 120 gramos, normalmente pesa entre 12 y 20, esta pesa 120 y su antígeno está en 4.3. Probablemente ese valor de antígeno prostático tenga que ver con un volumen de próstata. Hay una relación de 0.15. Cuando tú tienes un paciente que tiene una próstata de 18 gramos y su antígeno está en 3, ojo con ese paciente, repítele en 3 meses el antígeno y si sigue alto es mejor que le hagas una biopsia y más si antecedentes de riesgo, por ejemplo, que es de raza negra o que tiene antecedentes familiares. El otro tema es que este valor que ponemos de 0 a 4 como valor normal tiene un porcentaje de falsos positivos y negativos. 25% de los pacientes que tienen PSA dentro de este rango pueden tener cáncer de próstata y 67 de pacientes que tienen PSA sobre 4 no tienen cáncer. Entonces, el cáncer antígeno prostático nos da una pauta, pero no es algo que nos tiene que dejar como clara referencia de que esto tiene que ser estricto por las cosas que les he comentado. Acá les pongo un ejemplo. Por ejemplo, este paciente que tiene antígeno entre 2 y 3, 23.9% van a tener diagnóstico de cáncer de próstata. Y esto sube al 26.9% cuando estamos entre 3 y 4. Y de estos pacientes que se les diagnostica, 19 en este grupo y 25 en este grupo tienen cánceres de alto grado, o sea, cánceres que hay que tratar. Entonces, hay que ir mirando y valorando a los pacientes. Entonces, aquí mostrándoles que en esta escala entre 0 y 4, los pacientes pueden tener normal un grupo, hiperplasia la gran mayoría, pero hay un porcentaje que llega hasta el 25% que tienen cáncer de próstata. El valor predictivo positivo está acá, o sea, la posibilidad, cuando el antígeno llega al 3, la posibilidad de que te diagnostiquen cáncer de próstata sube a 25%. Pero cuando tu antígeno prostático llega a 10, la posibilidad de que te diagnostiquen cáncer de próstata sube al 50. Chicos, les estoy apagando su micrófono y hay alguien que lo conecta de nuevo. O sea, no sé si quieren perjudicar la clase. ¿Puedo continuar?
Adolfo, tu micrófono. ¿Puede expulsarlo al estudiante, doctor? Ya lo saqué, ya, chicos. Ya, bueno, ya son 6:20, me parece que 20 minutos ya nadie más entra a clase. Ok. A ver, veamos dónde estoy, no sé ni dónde estoy. A ver, veré si puedo. Es una friega, ¿no? Espérenme un momento, chicos. No sé dónde estoy ahora. Mira cómo perjudica a un estudiante. ¿Están viendo, no? Mi presentación ahora de nuevo. Sí, doctor. Sí, doctor. El tema, chicos, es que cuando el valor del antígeno llega a 10, la posibilidad de que tú tengas ya un compromiso extraprostático aumenta 25 a 50 veces. Entonces, el antígeno prostático, como has dicho, está entre 0 y 4, pero también hay que explicarle a los pacientes que hay condiciones que puedan elevar. Y la principal, fundamentalmente, son dos. Una son infecciones del tracto urinario, esto eleva, y la otra cosa es instrumentación urológica, excepto, o sea, le has colocado una sonda, le has hecho una cistoscopía, le has tomado una biopsia de próstata, estas son las dos. Eleva un poco la estimulación sexual y una reciente actividad sexual. Hoy, si hay práctica sexual anal homosexual, vas a también tener posibilidades de que se eleva. Cuando hay ejercicio vigoroso, entre ellos manejar bicicleta o estar largo tiempo, entonces en general también puede elevar falsamente el antígeno prostático y el crecimiento de la próstata, como ya les expliqué, también condiciona. La resonancia multiparamétrica se está utilizando cada vez más. Los europeos la están utilizando casi de forma primaria. Los americanos en general esperan, si una biopsia ha salido negativa, recién piden estas resonancias magnéticas multiparamétricas y que nos muestran la posibilidad de la sospecha de que un paciente tenga cáncer de próstata. Como les dije, esto se divide en PIRAD de 1 al 5 y el 4 y el 5, estas lesiones que las describe el patólogo, cuando es un PIRAD 4 tiene entre 60 y 70% y entre 80 y 90 cuando tiene un PIRAD 5. Entonces, este grupo de pacientes sí o sí se tiene que someter a una biopsia. Y hoy día estas biopsias se las hace de una cosa que se llama fusión. Entonces hay equipos que fusionan estas imágenes que se han hecho por resonancia, que fusionan, que se han hecho por resonancia con la ecografía que se hace por vía transrectal, y uno llega a estas zonas sospechosas de forma dirigida para tomar las biopsias. Las biopsias en general se toman por vía transperineal o por vía transrectal. Esta es la transperineal, esta es la forma transrectal. La gran mayoría de las veces se ha hecho por vía transrectal porque la visión era más fácil para hacerla por ecografía. Hoy día está cada vez más en boga el hacerlo por vía transperineal porque obviamente no pasas por el recto y hay menos complicaciones. Entonces, acá estás viendo el recto, esta es la próstata, y en esta zona periférica de la glándula estás viendo esta zona hipoecogénica que hace unos años se decían que estas zonas hipoecogénicas, estas más negritas, eran más sospechosas. Hoy sabemos que pacientes pueden tener zonas más hiperecogénicas, más blancas como esta, y eventualmente tener o isoecogénicas. Entonces hoy día la ecogenicidad ya no es un patrón. La gran mayoría de los cánceres son adenocarcinoma en la gran mayoría de los pacientes. El 95% de los pacientes tienen adenocarcinoma de la próstata. Y estos adenocarcinomas los dividimos por grado de diferenciación en algo que se llama el Gleason. El Gleason va de 1 a 5, entonces se mira en cuál es la estructura glandular de esta muestra que tiene cáncer. Entonces aquí están viendo glándulas, aquí glándulas con nucleolos súper prominentes, parecen engrosadas, y aquí en el Gleason 4 prácticamente una anarquía.
Como este cáncer no es homogéneo, puedes encontrar distinto tipo de variedades de gliso. Se toman los dos parámetros que más representan. Entonces, si un paciente tiene solo 3, es 6. Si un paciente tiene 3 y 4, es 7. Si un paciente tiene 4 más 3, es otra variedad, 7, o 4 más 4, o hay 5. Entonces, es la suma. Y eso define la categorización de los pacientes, de cómo los vamos a categorizar. Entonces, hablamos del grupo 1, todo lo que está por debajo de 6 es 6. En el grupo 2 tienes el 3 más 4, en el grupo 3 el 4 más 3. Los que generan 8 son el grupo 4 y los que generan 9 y 10 son el grado 5. Estos grado 1 son tumores mejor diferenciados y de mejor pronóstico, y estos grupos 5, que son el 9 y el 10 de gliso, son tumores mal diferenciados y de peor pronóstico. Entonces, una vez que nosotros hemos valorado al paciente y tenemos un antígeno prostático alto, lo que tenemos que hacer es identificar sospecha. Haces un tacto rectal y ves si hay algo sospechoso. Haces la biopsia, 95% hemos dicho que salen adenocarcinomas de próstata. Entonces, la enfermedad del cáncer de la próstata, en manera general, un porcentaje se lo diagnostica de forma incidental. Les voy a explicar qué involucra esto en una siguiente diapositiva. Eso se categoriza como T1. Otros pacientes tienen enfermedad que está dentro de la cápsula de la próstata, se le consideran T2 o intracapsulares. Otros ya han salido de la cápsula o han invadido la vesícula seminal, entonces estos se consideran extracapsulares. Y cuando invaden músculos, el esfínter o la vejiga, estos se consideran de estadios T4. Los ganglios en general del cáncer de la próstata van hacia la cadena ilíaca y obturatriz, y hacia distancia van hacia el eje axial en forma centrífuga del centro hacia afuera. El primer lugar es el esqueleto óseo, después pulmón, hígado, cerebro, y de ahí se puede ir a cualquier parte. ¿Qué llamamos este estadio incidental? Son pacientes que vienen a la consulta del urólogo, lo valora, le pide un antígeno, es normal, le hace un tacto rectal, es normal, y lo opera de su próstata, como si fuera una condición benigna. Y en la biopsia sale que menos del 5% tiene cáncer de próstata. Esto se considera T1A. El T1B son pacientes que tienen diagnóstico de cáncer porque los han operado, y en la muestra sale que más del 5% tienen cáncer de próstata. Y el T1C es el grupo de pacientes que hoy es de la manera que con más frecuencia se diagnostica esta enfermedad, es el T1C. Son pacientes que su tacto rectal es normal y su antígeno prostático está elevado. Lo repite, sigue elevado, a este le haces biopsia, ese es T1C. Los intracapsulares son lesiones que están por dentro de la cápsula. Cuando afecta menos de la mitad de un lóbulo, T1A. Cuando afecta más de la mitad de un lóbulo, T1B. Cuando afecta 2 lóbulos, T2C. Entonces, perdón, el T2 está confinado, es una lesión intracapsular. Menos de la mitad del lóbulo es T2A, más de la mitad de un lóbulo T2B, y cuando compromete ambos, T2C. El T3 es una lesión extracapsular y que cuando compromete la vesícula seminal se considera una lesión T3B. Y cuando compromete órganos vecinos, y hablamos la musculatura del piso pélvico, cuando compromete la vejiga o el esfínter, se considera T4. Y hemos visto los ganglios. En general, los ganglios van hacia la cadena ilíaca y obturatriz, y las metástasis las dividimos en MA y MB. N1A es cuando las metástasis están fuera del sitio normal de diseminación, van otros ganglios fuera de la cadena ilíaca y obturatriz. Y cuando se van a distancia, metástasis a los huesos, es 1B. Y cuando se va a otros lugares como otros órganos, pulmón, hígado, cerebro, es M1C. Entonces, una vez que uno diagnostica esta enfermedad, a los pacientes lo que tenemos que hacer es etapificar. Y etapificar significa saber hasta dónde ha avanzado la enfermedad. Y esto lo vamos a ver en todos los cánceres. Entonces, hemos hecho un tacto rectal, es normal. Hemos medido el antígeno, está en 7. Le hemos hecho una biopsia, sale que es un adenocarcinoma. Y cuando hemos tocado el tacto rectal es normal, por eso es un T1C. Entonces, a este paciente
le haces etapificación, saber hasta dónde avanza la enfermedad. Entonces, acá lo que están viendo este examen es un cintigrama óseo y todas estas manchas negras que se está viendo en la pelvis, en las costillas, en el húmero, en el omóplato, son lesiones metastásicas. A veces pides una radiografía de tórax, en este caso es normal, pero pueden haber metástasis. Acá están viendo más metástasis, también en el fémur, estás viendo aquí también en el fémur. O sea, este paciente tiene múltiples metástasis. Se puede hacer una resonancia que está confirmando estas lesiones metastásicas, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que a estos pacientes hay que tapificarlos. Después vamos a ver que la enfermedad se clasifica en grupos de riesgo y hay que tapificar a los que tienen riesgo intermedio o riesgo alto. Los de riesgo bajo no tienen sentido y de eso vamos a hablar en un momento. Entonces, las lesiones de riesgo bajo son las lesiones que son por debajo de T2A. T2A hemos dicho que es una lesión intracapsular que compromete menos de la mitad de un lóbulo. Entonces, eso desde el punto de vista de T se considera un riesgo bajo. Vamos a hablar primero de T. Cuando compromete más de la mitad de un lóbulo, vale decir intracapsular, pero eso se considera un T2B, ese es un riesgo intermedio. Y alto riesgo es T2C, cuando ya hay compromiso de ambos lóbulos hacia arriba, T3 o T4, ya se considera alto riesgo. Entonces, esto es bien importante para ver a quiénes etapificamos, pero para saber también cómo tratamos. Cuando el Gleason es de 6 para abajo, es bajo riesgo. Los 7, 3 más 4 y 4 más 3 también son considerados riesgo intermedio. Y los de alto riesgo son 8, 9 y 10. Desde el punto de antígeno, menos de 10 es bajo riesgo, entre 10 y 20 intermedio y más de 20 alto riesgo. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esto va a definir cómo tratamos. Entonces, los pacientes cuando tienen enfermedad localizada les podemos hacer vigilancia activa, cirugía radical, radioterapia o braquiterapia. Entonces, estos pacientes de bajo riesgo se pueden someter a un procedimiento que se llama vigilancia activa, que básicamente es ir controlándolos cada 3 meses y ir viendo cómo evolucionan estos pacientes. Y si ves un cambio, que su antígeno empieza a subir, que su velocidad de duplicación en 3 meses es menos o más de 3 meses, este paciente eventualmente lo puedes biopsiar y pasar a una alternativa ya con intención curativa. Pero hoy la vigilancia activa ha ganado gran popularidad y se está haciendo cada vez más. Las otras alternativas son hacer cirugía radical, que se llama prostatectomía radical. Vamos a hablar un poco sobre eso. Braquiterapia o radioterapia son otras alternativas. Entonces, esto es lo que se hace cuando la enfermedad está localizada. Cuando la enfermedad está diseminada, el tratamiento de estos pacientes es la hormonoterapia, vale decir, se bloquea la testosterona y esto se puede hacer de manera quirúrgica o de manera farmacológica. Vamos a hablar también de eso. Entonces, en estos pacientes hacemos vigilancia activa, en estos pacientes con un seguimiento de 29 años, el promedio de mortalidad en el grupo de observación fue de 83%, el promedio de mortalidad, y el promedio con prostatectomía radical después de 29 fue de 71%, 29 años de seguimiento. Esto es estadísticamente significativo, entonces eso lo estamos viendo acá. Cuando miramos en relación a la mortalidad relacionada a cáncer de próstata, 31% mueren en vigilancia activa y 19% en cáncer de próstata. Esto también nos está diciendo que la cirugía radical, a que estamos viendo, es estadísticamente significativa la diferencia en sobrevida. Cuando miramos qué es lo que pasa en metástasis, en el grupo que los han sometido a cirugía, 26%, y en los que no los están observando, 43%. Por lo tanto, el cáncer de próstata en general, a los pacientes con tratamiento con intención curativa les va mejor. Ahora, acá están englobados pacientes de distintos grupos, por lo tanto, hay que ir haciendo subconclusiones de este tipo de trabajos. El tema es
cuando estás frente a un paciente con cáncer de próstata, ¿qué alternativa le propones? El gran problema es que si el paciente cae en manos de un urólogo, lo quiere operar; si cae en manos de un radioterapeuta o de un quimioterapeuta o de un oncólogo, le quieren hacer radioterapia porque son lo que maneja. Pero yo creo que tiene que haber una manera objetiva de mirar qué hacer con estos pacientes, ¿no? Entonces, este doctor hoy es el chairman del John Hopkins, sí, del John Hopkins. Entonces, este doctor hizo estas tablas, perdón, es Harvard, este doctor, ¿no? Entonces, él hoy hizo unas tablas que nos decía que si tu antígeno estaba entre 0.2 y 2.5, entonces te iba midiendo qué es lo que iba a pasar contigo con respecto a la posibilidad de que tu enfermedad esté confinada al órgano. Entonces uno tenía que andar con estas tablas y era un poco complicada. Entonces hay un doctor que apellida Scardino que trabaja en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y él hizo una definición de estos pacientes. Estoy en clases, te llamo en un momento, por favor. Entonces, hizo estos nomogramas que funcionan de la siguiente manera. Tú pones si el paciente recibió hormonas o si recibió radioterapia, pones la edad del paciente y su antígeno. Entonces, le has hecho biopsia y es un tumor. Doctor, creo que se le apagó el internet al doctor. Creo que sí, ¿no? ¿Me están oyendo, chicos? Sí, doctor. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Ahora sí, Sí, doctor. doctor.
Doctor, está silenciado su micrófono. ¿Ahora me están oyendo, chicos? Sí, Sí, se lo se, escucha, se doctor. escucha, doctor. Ya, perdonen, chicos, que joder. A ver, entonces, lo que les decía es que, volviendo un poquito atrás, lo que tenemos que tratar de hacer es uniformar y ver qué es lo que hacemos y tratar de ser éticos y correctos en hacer lo que es mejor para el paciente. Entonces, le comentaba que el doctor Alan Partin estas tablas que nos ayudaron a entender qué posibilidades tenían los pacientes, pero eran complejas de manejarlas. Y este grupo de oncólogos de los Memorial Sloan Kettering, que es hospital de oncología, han generado estos nomogramas que generan ayuda, los uso mucho y me gustan. Entonces, por ejemplo, viene un paciente, yo pongo que no ha tenido tratamiento hormonal, que no ha sufrido radioterapia, tiene 67 años, el paciente tiene 8 de antígeno, su Gleason es un 3+3 y es un T1C. Este es un tumor de bajo grado. Entonces, cuando tú miras a estos tumores de bajo grado, le hacen una biopsia y de las biopsias han salido 2 positivos, 12 negativos. Entonces, tú puedes con estos nomogramas decirle al paciente que tiene como 77% de posibilidades de que su enfermedad esté confinada al órgano, 18% que tenga una extensión extracapsular, 1% compromiso de ganglios y de vesículas seminales. Entonces, le puedes también decir que si se opera, la posibilidad de que esté vivo a 10 años es del 99% y a 15 años 99%. Y la posibilidad de que esté sin datos de recurrencia por laboratorio, por PSA, que se considera por debajo de 0,2, en 94% a los 5 años y 89% a los 10 años. Entonces, si comparamos con este otro paciente que tiene 67, pero su antígeno ya está en más de 20, o sea, ya es un alto grado, a pesar de que acá es intermedio y acá es alto grado, este paciente tiene una enfermedad de alto grado. De estos, 8 han salido positivos y 4 negativos. Esto sube al 66%. Pueden ver que la posibilidad de que este paciente tenga enfermedad confinada es 7%, que ya tenga compromiso extracapsular 91% y compromiso de ganglios y de vesículas 57 y 52%. Y la posibilidad de que esté vivo sigue siendo alto, pero la posibilidad de que esté curada es baja, 20% a 5 años y 12% a 10 años. Entonces, en líneas generales, sabemos que el tratamiento más eficiente para tratar cáncer de próstata es la prostatectomía radical. Este procedimiento tiene algunas complicaciones, sangrado cuando estás operando y sobre todo cuando manejas el complejo dorsal del pene. Puede haber incontinencia por lesión del esfínter o disfunción eréctil cuando dañas las bandeletas que tienen que ver con la erección. Entonces, la idea es que una vez que tú has hecho una prostatectomía radical, te digan la enfermedad ha estado confinada, tiene un margen positivo, está comprometida la vesícula seminal o ya hay compromiso de ganglios. Entonces, todo esto es información que tiene que recibir el patólogo y en función a eso decides cómo vas a tratar a estos pacientes y cómo los vas a ayudar. ¿Están oyendo el audio? El audio ¿Oyen del lo que video, hablo yo doctor. o solo lo de la... o Solo lo solo que habla viendo la usted. imagen? Todo lo que habla Sí. usted. ¿Perdón? Todo lo que está hablando usted. Ya, esta es una prostatectomía radical robótica, ¿no? Y les muestro, no vamos a verlo todo el video, pero para que vayan teniendo una idea de cómo se va viendo esto, ¿no? Entonces, hoy día tú puedes ir viendo con muchísima precisión y con mucha ergonomía el manejo de esto, ¿no? Entonces tú estás sacando parte de la grasa que está en la parte anterior. Esto que están viendo acá es la próstata. Aquí se ha abierto la fascia endopélvica. Acá estamos viendo los músculos elevadores del ano. Esto que están viendo acá, si ven mi flecha, es la próstata. Y por acá discurren los nervios que tienen que ver con la erección. Entonces, la visión que tú tienes para respetar esos nervios, que son esas líneas blancas que están viendo acá, esos son los nervios que tienen que ver con la erección. Entonces, acá tú tienes los músculos elevadores y aquí tienes la próstata. Entonces, esta cosa blanca que se ha abierto es la fascia endopélvica. Posteriormente, lo que vas a hacer, vas a abrir de forma bilateral el otro lado y acá vas a hacer una ligadura del complejo dorsal del pene, que es la otra cosa que se está haciendo acá. Una vez que hemos hecho, una vez que se ha hecho, lo que uno hace es abre a nivel del cuello de la vejiga y estamos empezando a ver
La próstata es todo esto que está adelante, la uretra está más adelante y esto que está acá atrás es la vejiga. Entonces uno va a exteriorizar la sonda, va a generar este rodete alrededor del cuello de la vejiga y posteriormente se va a ir disecando hasta encontrar las vesículas seminales. Entonces acá está, no sé dónde está mi flecha, acá está, esta es la zona del cuello de la vejiga. Entonces te vas a meter entre esta zona que has seccionado en la próstata, te vas a meter en esta zona y ahí vas a encontrar las vesículas seminales. Entonces, esto es parte de lo que hay que ir identificando. Entonces ahí están identificándose las vesículas seminales. Estos son los pedículos laterales que hay que seccionarlos para que no sangre. Acá tienes ya la vejiga y ahí vas a empezar a disecar lo que son las vesículas seminales, que las tienes que sacar en su totalidad. Entonces ahí está ligándose el conducto deferente. Este es uno de los conductos, el del lado izquierdo. Y ahora ya haces una disección de la vesícula seminal por debajo de esta misma, ¿no? Entonces ahí estás disecando, lo que tienes abajo es el recto y estás entrando a un espacio que se llama el espacio, la fascia de Nombilier, ¿no? Que es lo que está separando la vejiga, la próstata del recto, ¿no? Entonces se puede hacer esto de manera interfacial o extrafacial y acá se está seccionando. Aquí se ve perfectamente cómo se están pudiendo respetar los nervios que tienen que ver con la erección y ahí ya se termina de exteriorizar la pieza. Posteriormente se va a hacer una anastomosis de la uretra y se termina. Eso es básicamente el procedimiento. Entonces, una vez que se saca la muestra, se la tiñe con tinta tachina para ver si hay compromiso. Entonces, se ve cuál es el, acá lo han puesto en dos colores, izquierdo. Nosotros normalmente acá en Bolivia la ponen todo en azul de metileno o en tinta china azul, perdón, y se ve todo del mismo color. Pero esto es básicamente para que veamos si hay compromiso o no de la cápsula. Entonces, los grupos de riesgo, si tú tienes un antígeno de más de 10, un Gleason de más de 7 o más de T2, es un factor de riesgo. Entonces, si no tienes factores de riesgo, esta es tu tasa de sobrevida con un factor de riesgo, con 2 factores o con 3. Entonces, en la medida que tienes factores de riesgo más desfavorables, vas a tener más riesgos. Pero la ventaja que tiene la prostatectomía radical es que después de 5 años, es casi estable la sobrevida de los pacientes, ¿no? Y la probabilidad de estar libre de progresión. Por lo tanto, es una alternativa altamente confiable. Y la otra condición interesante es que si algún paciente recurre, vale decir, su antígeno está por debajo de 0,2 y empieza a subir 0,3, 0,4, los irradias y rescatas un porcentaje importante de pacientes. No sucede cuando haces al revés, que primero les das radioterapia y cuando empiezan a progresar les quieres hacer cirugía, esos pacientes evolucionan con muchísimas complicaciones. Entonces, la radioterapia es otra alternativa. Esto ha avanzado mucho. Lamentablemente en Cochabamba estamos bastante atrasados. Felizmente hoy en La Paz hay un buen centro que ya podemos mandar ahí a nuestros pacientes. Entonces, acá les quiero mostrar esto. Normalmente nosotros hemos estado trabajando muchos años con radioterapia conformacional, ni siquiera en Cochabamba, pero lo que tú podías dar como dosis de radiación era más o menos máximo unos 76 grays. Hoy día con intensidad modulada puedes dar hasta 86 y miden las tasas de control de enfermedad en alto grado, 81%. Entonces tú estás pudiendo dar dosis altas de radioterapia de manera de intensidad modulada, produciendo muchos menos efectos secundarios. Entonces miren la toxicidad gastrointestinal con 75 grays es de 17% y dando 81, 86 grays con intensidad modulada es de solo el 2%. Entonces, ¿qué estaba diciéndonos esto? Avances en la tecnología del manejo de estos pacientes. La braquiterapia es la colocación de estas semillas de material radiactivo dentro de la próstata y se colocan yodo 125 o paladio 103. Entonces, es una grilla, se hace una ecografía a través del recto
Y esta grilla permite que vayamos colocando las agujas y depositando estas semillas dentro del parénquima prostático guiados por ecografía. Entonces, al final del tratamiento, este es el resultado. La semana pasada he operado a un paciente que se hizo radioterapia probablemente braquiterapia hace unos 12 años, y hoy día ese paciente está con antígenos de niveles de curación. Funciona, pero funciona sobre todo en pacientes de buen pronóstico y alto riesgo. Entonces, en general, no es la primera alternativa. Entonces, cuando miramos las ventajas que tiene la cirugía, las ventajas que tiene la radioterapia, tiene un control eficaz del cáncer a largo plazo, con tratamiento con dosis altas y bajos riesgos de incontinencia, y disponible para curación de pacientes de una amplia gama de edades. La braquiterapia, en general, las tasas de control del cáncer parecen iguales a la cirugía y a la radioterapia externa. Es más rápido el tratamiento porque solo se hace por una sola vez, y disponible para la cura de pacientes en un amplio rango. La prostatectomía radical tiene un control eficaz de la enfermedad a largo plazo. Probablemente esto no dicen los otros, pero a largo plazo definitivamente la cirugía es mejor. Las predicciones de pronóstico pueden ser más precisas y la disección de los ganglios es posible, cosa que no se puede hacer con las otras opciones, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento cuando la enfermedad está localizada. El problema es cuando la enfermedad está diseminada. El paciente consulta, es un paciente que vino el año pasado a mi consulta, y venía por dolores óseos, le hicimos una radiografía y esta barbaridad tenía este pobre señor. Si le haces un cintigrama óseo, acá también encontrar múltiples metástasis. Felizmente, solamente 6% de los pacientes debutan con esto, pero puedes tener pacientes que tenían enfermedad localizada localmente avanzada, que avanzan y debutan en general por dolor óseo. Entonces, acá estás viendo metástasis óseas. Las metástasis del cáncer de próstata son blásticas, no son de destrucción líticas, ¿no? Ahora, este hombre, que es el doctor Charles Huggins, él fue el que recibió un premio Nobel por el tratamiento, por descubrir esta relación entre cáncer de próstata, hormonoterapia y mejorar la condición. Entonces, esto sirve la terapia de deprivación androgénica para el cáncer avanzado. Es un tratamiento paliativo, no curas la enfermedad, pero disminuye el antígeno prostático en más del 90%. El problema es que esto tiene un impacto de curación de un par de años. Después de 2 o 3 años, el antígeno vuelve a subir y ya es otra condición de los pacientes. Entonces, la respuesta, como les decía, es en el 80-90% de los pacientes, pero sobre todo lo que mejora es la calidad de vida, disminuyendo el dolor y las complicaciones, pero no afecta grandemente en sobrevida. Y la hormonoterapia se pueden hacer de dos maneras, o con medicamentos o castrando al paciente, sacándole los testículos. Y el tratamiento más eficiente es dejando agonistas LH-RH, que eso es lo que se hace. Entonces, estos tratamientos con agonistas análogos, agonistas LH-RH o los análogos LRH, hacen que se bloquee la producción de hormona luteinizante, y cuando se bloquea la producción de la hormona luteinizante, se va a producir una disminución de la producción de testosterona. Y para finalizar, cuando tenemos pacientes que tienen cánceres de próstata resistente a la castración, hoy día hay nuevas alternativas de medicamentos, y hoy día se está hablando de una cosa que es secuenciación, que es ir dejando medicamentos en forma secuencial. Entonces, estos medicamentos de segunda línea, que son la enzalutamida, la viraterona, el cipoleucel, el docetaxel y cosas, funcionan. Creo que no es el sentido de esta clase, pero básicamente hay que entender que tampoco generan curación, pero sí han cambiado la sobrevida de estos pacientes y la han extendido un buen tiempo, entendiendo que este cáncer en general es un cáncer lento, pero cuando avanza a etapas finales produce mucho dolor en los pacientes. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, con abiraterona, el aumento en sobrevida es 4.6 meses, 4.8 años con la enzalutamida, con el cipoleucel 4.1. Entonces, no es una cosa espectacular, y el gran problema que tienen son costos excesivamente altos. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
Oh, creo que no, doctor. Todo quedó claro. ¿No hay preguntas? Bueno, chicos, si no hay preguntas, terminamos. Mañana nos vemos. Mañana voy a hablar de cáncer de vejiga. Hasta luego. Está bien, doctor. Gracias.